Venga, pues vamos allá. Estas son las mentiras de Laporta en su comparecencia el otro día como testigo en sede judicial, lo cual acarrearía, si está mintiendo, ¿qué conllevaría eso? Perjurio, falso testimonio y, por tanto, alguna consecuencia para este señor. Ya veremos. Pero claro, es que, ojo, voy a comentar algunas. Hay más. La comparecencia dura una hora y aparte de eso, en las partes en las que se pone nervioso, balbucea. Bueno, creo que el primero ayer en publicar esto fue Ramón Álvarez de Mon, creo que fue el primero, luego ya en cascada a todos. Así que enhorabuena al bueno de Ramón. Ya lo vi en la noche, ya había hecho el vídeo de la mañana, porque lo había grabado antes con Quique Recio y tal, y por eso no reaccioné en la mañana al tema. Y luego incluso os voy a contar que hemos hecho directo de la rueda de prensa de Xavi Alonso, donde habla de lo de Negreira. Ha estado bien, creo que Xavi, y que os lo voy a poner aquí arriba, ¿vale? Por si acaso no lo habéis visto, por favor, dadle cariño ahí, si no habéis visto la rueda de prensa de Xavi, que ha sido una de las más interesantes últimamente en esa previa del partido de mañana frente al Talavera en Copa del Rey. Pero vamos al tema, vamos aquí al solomillo. Claro, son muchas mentiras, ¿no? Vamos a ver la primera, pero antes sí que os digo, porque no voy a poner las partes en donde ocurre, porque aparte es que en Laporta empieza a hablar en catalán, le dicen si puede hablar mejor en castellano, por favor, y tal, para que todos se entiendan allí, a pesar de que yo creo que si hacéis el esfuerzo se entiende el catalán. Yo es que, bueno, pues después de muchos años escuchando catalán creo que entiendo prácticamente todo y creo que se entiende todo, pero bueno, que oye, o sea, ahí había gente que no hablaba catalán, el del Madrid creo que es gallego, ¿no? Y le dijo, oiga usted, es que yo no entiendo catalán, que quiero entenderle y tal, pero no, que es que él se encontraba más cómodo hablando en catalán que en castellano. ¿Cómo se vería Laporta? Y luego, ¿cómo salió? Ahora cobran mucha relevancia las imágenes aquellas de cuando sale el juzgado con lo de charachero y fanfarrón que es Laporta y tal, no sé qué, y salió sin decir una palabra. Entonces, ya nos imaginábamos por qué, pero viendo esto, pues todavía más, ¿no? Entonces, en ese idioma en el que él se siente más seguro, pues estaba el tipo acojonado. Ya digo, lo que pasa es que luego él también domina bien la escena y aparenta una normalidad que por dentro no tiene. No tiene porque antes de ver las mentiras, en el tema del nuevo asesor arbitral que tiene el Barça cuando ya despide a Negreira y tiene a un tipo, pues que el que ya tienen todos los clubes, ¿no? El que tienen todos los clubes. El típico asesor arbitral al que pagan por unos informes arbitrales, que esto desde hace mucho tiempo, pero claro, eran asesores arbitrales que hacían unos informes, pero que no estaban en el CTA, eran árbitros retirados que no tenían nada que ver con el estamento arbitral oficial español de la federación, que es que ahí radica todo esto. Entonces le dicen, oiga usted, pero usted no era consciente de esto, y Laporta divagaba, balbuceaba, etcétera, ¿no? Y sobre todo cuando le preguntan la diferencia de salario de lo que le habían pagado a Negreira de lo que le pagaban al nuevo, que eran como, no llegaba a 40 y pico mil euros brutos anuales. Claro, compáralo tú con lo que la anualidad de Negreira más grande fue con Laporta, con casi 500.000 euros. ¿No? Y todo sumado, claro, en las 2 décadas, o casi 2 décadas, para mí más de 2 décadas, suman 8,4 millones, que habrían sido más, ¿no? Porque Núñez ya según Laporta, Núñez ya le estaba pagando, ya lo tenía contratado antes en los años 90. Pero es que Laporta dice que esa diferencia de salario, que es muy llamativa, le preguntaban, creo que era la fiscalía, dice que el fútbol ha cambiado. Que como el fútbol ha cambiado y es todo más... que es que ya no solo el árbitro te puede hacer un informe arbitral, que es que ya como los staffs de los técnicos son tan grandes, de las direcciones deportivas son tan grandes y tal, pues cada uno ya hace una cosa. O sea, es que, tío, era para descojonarse en su cara. O sea, digamos que eso no son mentiras de por sí, sino que, bueno, pues no se lo cree nadie. O sea, eso no se lo cree nadie. Y luego, cuando le pregunta el del Madrid, lo de aloe vera, el que le facturó por packs de aloe vera. Ojo, 60.000 euros. Y le dice, pero usted no conocía esto. Y dice Laporta que es que si no superaba el millón y tal, que él no se enteraba. Que eso no iba a la presidencia del club porque está para otras cosas. Y que eso, que no se acuerda. O sea, tú pagas bajo su mandato por 60.000 euros packs de aloe vera a un señor
que tiene una empresa, un señor que es un árbitro, bueno, exárbitro, pero que además es el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a través de su empresa, y dice que es que no se acuerda y no sabe nada. Lo del Mundial, cuando le dicen lo del Mundial de que habían hecho unos informes de un Mundial en teoría que no se había jugado todavía, que era el de Sudáfrica 2010, y ya la habían pagado. Y entonces Laporta vuelve a balbucear y tal. Son cosas que no se cree nadie y que además en las que él divaga y tal. Vamos con las mentiras. La primera y la más gorda. De esto ya hablamos el otro día, ¿no? Pero es que viéndolo así todavía es más chocante. Le preguntan sobre si conocía a Negreira. ¿Usted tuvo relación con el señor José María Enríquez Negreira? No. ¿No lo conocía tampoco? No coneixia. ¿No lo llegó a conocer personalmente? No el vaig conèixer personalment. Hola, situación de la secretaria. Usted... Claro, esta es la más visual y aquí no hace falta decir nada más que diría Schuster, ¿no? Vamos con más. Los informes, dijo que los informes siempre los hizo el hijo. Así, bueno, según Laporta, el hijo de Negreira fue el encargado de los asesoramientos arbitrales durante su primer mandato, de 2003 a 2010. Sin embargo, según el currículum de Javier Enríquez, durante ese periodo colaboró con el CTA, el Atlético de Madrid, la selección y el Fenerbahce, pero no con el Barça. El Fenerbahce creo que se fue con Luis Aragonés, después de su etapa en la selección. Además, según las declaraciones del mismo Javier Enríquez ante el juez, los pagos efectuados por el Barça durante ese periodo no corresponden con sus informes, porque él empezó a hacerlos a partir de 2013. Y además en la rueda de prensa que ella Laporta enseña, no, aquí están los informes y tal. Nunca dijo si eran del hijo o del padre. Ahora dice que son todos del hijo, cuando el padre dijo además que era un asesoramiento que no consistía en informes. O sea, es todo un... Es que las mentiras... Es que hace aguas por todos los lados esto. Y esto claro, lo tiene que saber la jueza. Vamos, lo tiene que saber, no. Lo sabe la jueza. Que esto hace agua por... Si lo estamos viendo 4 frikis, pues lo va a saber la jueza, ¿no? En fin, es que es una cosa muy cantosa. Bueno, ahí ya está mintiendo. O sea, ya lleva 2 mentiras Laporta. Insisto, más, más. Bueno, hoy ha hablado Tusquets, que el tal Tusquets fue presidente de la Comisión Económica del Barça y también de la Comisión Gestora, Carles Tusquets. Dice, lo del pago a Negreira es una chapuza impresentable, pero dice además que ese pago no estuvo nunca en la auditoría del club, por lo que supone que estaría disimulado. Y ojo, Laporta dijo que aquello estaba perfectamente auditado. Otra mentira más, perfectamente auditado. Y sale este señor que era el encargado de aquel departamento y dice que nunca estuvo, que aparte que esto ya se dijo en su día, que es que esto pasaba por debajo, que cuando se hacían auditorías no aparecía. Y creo recordar, no me quiero mojar demasiado aquí, que también dijo que el compliance, que sí, que estaba al tanto, que lo aprobaba. Y hasta donde yo leía hace poco, el compliance ni sabía de esto. Pero bueno, imagino que los que están llevando este caso lo tendrán mucho más claro que yo. Pero vamos, aquí al día siguiente ha salido este hombre a desmentir a Laporta con el tema de las auditorías. Dice más este hombre que dice que esto no influyó nada. Fijaos, dice, mi opinión, por lo que he leído porque voy leyendo en los diarios, es que es una auténtica chapuza, pero la influencia de Negreira fue 0,0. Todos los grandes clubes de Europa tienen un informador arbitral, eso es habitual, lo tiene el Madrid. Ahora, escoger a ese señor que estaba en un estamento arbitral me pareció un gran error. Claro, nos ha jodido. Es un matiz pequeño, es una diferencia muy leve. O sea, tú coges a uno que ya está retirado y tal, no pertenece al estamento arbitral de la Federación Española de Fútbol, es decir, no tiene ningún tipo de influencia, no está mandando sobre el estamento arbitral que está llevando las competiciones en España. Lo puedes contratar para eso, lo hacen todos los clubes. Pero si eliges al vicepresidente, coño, pues no, es que no es una chapuza, perdone usted, es una ilegalidad, es un delito. Vamos. Yo es que cada vez que hablo de esto, tío, parece que estamos en Barrio Sésamo explicando la diferencia entre arriba y abajo. O sea, o decir que el agua moja, es que... Ay, otra, lo de las actas de conformidad. Como dice aquí Ramón, dice, Laporta mintió cuando mezcló la regularización de Hacienda por el caso Negreira con las facturas de agentes no admitidas. Estas segundas probablemente fueron objeto de otra regulación. Es verdad que había actas de conformidad en todo y había disconformidad en algunos apartados. Y Laporta dijo que era todo de conformidad. Hay otra cosa importante que
es tangencial a lo de ayer de Laporta, pero que es importante. Esta cuenta de Fury, os recomiendo que la sigáis. Tiene pocos seguidores ahora, pero joder, me ha parecido muy interesante. Dice cosas con mucha sustancia. Dice: de nada sirve declarar las facturas a Hacienda como supuesto respaldo de ilegalidad de los pagos si cuando te comprueba Hacienda no eres capaz de aportar un solo medio de prueba válido para respaldar esos pagos. Eso desmonta el argumento de nadie delinque con factura. No, es que hay facturas. Nadie delinque con facturas, ¿no? Perdón. Es que ya se sabe que el Barça Hacienda cuando le pidió las pruebas de estos pagos, o sea, ¿estos pagos por qué eran? ¿Me puede usted aportar algo material? Dijo el Barça que no podía. Mira, la conclusión de la inspección tributaria fue que las facturas emitidas por las entidades vinculadas a José María Enríquez Negreira perdieron presunción de validez, no justificándose la realidad de los servicios que en ellas se recogían. Esto está documentado ya. Que esto fue así, que el Barça no pudo decir de dónde salía eso. O sea, que no de dónde salía eso, sino que aportar nada material que justificase aquellos pagos. Y entonces dijo, bueno, pues mira. Vale, vamos a escuchar, claro, esto es lo más gordo y son mentiras también de Laporta. No, la dirección deportiva me dijo que había que seguir pagando, porque para la dirección deportiva eran informes muy valiosos. Eso dijo Laporta en la declaración de ayer. Bueno, pues no sé si antes o después, creo que fue antes. Valverde y Luis Enrique dijeron, no sé si antes o después, bueno, da igual, al caso es lo mismo, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Preguntados sobre si conocían los informes, dijeron esto. Durante su etapa como entrenador, ¿tuvo usted conocimiento de que el club ponía a su disposición una serie de informes elaborados por el señor Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos del Fútbol Club Barcelona, por si tenía usted interés en utilizarlos? Bueno, la verdad es que yo nunca he utilizado esos informes. Sé que me refiero a que en los clubes suele haber esa posibilidad. En el Athletic la hay, por ejemplo, el club que estoy ahora, en que estaba antes. En el Barcelona posiblemente la hubiera, pero yo ni lo solicité, ni me los ofrecieron, ni nunca he tenido interés en esos informes porque no los utilizo para mi trabajo normalmente. Pero sin perjuicio de que usted no los utilizase, ¿alguien del club le informó de que estaban a su disposición o no? Yo creo que no, pero yo tampoco me interesé. O sea, es igual que aquí en el Atlético, yo no me intereso por eso. Vale, Valverde, claro, desmintiendo la importancia que le daba Laporta a esos informes que le daba en la dirección deportiva, ¿no? Decía Laporta que para la dirección deportiva eran muy importantes. Luis Enrique, espera, que os comparto aquí. En cualquiera de esas... Esto es más corto todavía, ¿eh? 6 temporadas, ¿tuvo usted conocimiento de que hubiese informes elaborados por Enríquez Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos en los que su equipo estaba involucrado? No. ¿Alguien del club le informó de que tales informes estaban a su disposición independientemente de que usted los usara o no? Que yo recuerde, no. Pues muchas gracias, nada más. Pues muchas gracias. Que yo recuerde, no, pues a todo no. Claro, ni sabían que estaban ahí los informes. Porque era una tapadera para otra cosa. Tan fácil como eso. Y por si fuera poco, hoy, claro, un día sin golfada del Barça, hombre, por favor, hoy tenía que haber, aparte de todo esto, que todo esto es aparte. Exclusiva del Confidencial. El expresidente de la SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es ahora mismo el foco donde está investigando la Guardia Civil porque hay un manoseo ahí de la hostia. El expresidente ha sido, el otro día fue detenido, creo que lo han puesto ahora en libertad vigilada o no sé si bajo fianza o no, pero bueno, que está ahí en el punto de mira de la policía y de la justicia. El expresidente de la SEPI reveló que la trama corrupta trabajó para el Barça en las obras del nuevo Camp Nou. Vicente Fernández admitió que medió con el club para que la investigada Erriberri SL entrara en el proyecto.
Ya decía yo que la PSOE y la Barça tenían que unirse en algo. Que ojo, hay quien está diciendo, mira, por fin ya se han unido. No, ya se unieron hace unos meses, ¿os acordáis? Cuando el CSD, organismo gubernamental, el Consejo Superior de Deportes, pues hizo un comunicado muy golfo, dando validez a que, oye, que Dani Olmo tenía que ser inscrito porque tenía que jugar la Supercopa y porque si no, es que no podía jugar con la selección española. Mentira ambas cosas, ¿no? Y bueno, lo de la Supercopa obviamente no, porque quedaban días para que se disputase, pero vamos, echándole un capote al Barça, capote gubernamental, y no es la primera vez. Luego hablamos de Franco, que por cierto que hay muchos papagayos ahí diciendo, Madrid Franco, si es que le sacas 2 o 3 documentos y ya. Pero vamos, que esto es lo último, ¿eh? Esto es lo último y tiene desarrollo esto, ¿eh? Tiene desarrollo. En momento nos vamos a quedar en el titular, pero vamos, es que es increíble. La Barça y la PSOE unidos de la mano, y no es la primera vez. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid, mirad la rueda de prensa, el directo de antes y nada, y nos vemos en el siguiente. Chao.